Ok, 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 ya vamos a entrar en el negocio de nuestro Padre Celestial. Ok. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera que nos imaginemos acerca de un vendedor de fruta que tiene cuidado muchos productos, entonces se asegura de que cada pieza, cada fruta esté en perfectas condiciones para venderla. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos ponernos y afinarnos a hacer las cosas de Dios. Tenemos que asegurarnos que estamos presentando el mensaje de Cristo de la mejor manera. También hay veces que los jardineros, usted sabe cómo los jardineros cuidan de la tierra, de las plantas, de los frutos, y lo hacen con amor. Pero el Señor da mies y cultiva nuestros corazones para que podamos dar nuestros buenos frutos como evangelistas, nutriendo aquí a todas las personas que nos rodean. Si algunas veces usted ha visto a un artesano, ¿no? Como crea algo hermoso, entonces vas a llegar a comprender la precisión y cuidado que invierte en su trabajo. De la misma manera que permitamos que el Señor refine nuestros corazones cuando nosotros nos vayamos a evangelizar, transformándolos en algo verdaderamente impactante y hermoso. Ahora mismo un estudiante que quiera aprender también un material, un estudiante piensa que como un maestro prepara cuidadosamente una lección para asegurarse de que su estudiante comprenda el material. ¿Qué podemos abordar la evangelización con la misma dedicación? Nosotros tenemos que abordar la misma dedicación con la que el maestro prepara una clase, presentando el mensaje del Evangelio de una manera que otro pueda entender y aceptar. Aquí vamos a tener en estos versículos que vamos a estudiar de 46 a 62, vamos a ver 4 ajustes de actitud que nosotros debemos tener. ¿Para qué? Para alcanzar a los demás. Versículo 46. Y comenzó, estamos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 46 y 62, vamos a estudiar en el día de hoy. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño, ok, vamos a ver lo que dice aquí, el que recibe a este niño, el que recibe a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, reciba a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está con ustedes y está con ustedes, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer las preparaciones para él. Pero no los recibieron porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob, Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?
Pero él, volviéndose, lo reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, uno les dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. La zorra tiene madrigueras y las aves de cielo nido, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro le dijo, ven atrás de mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mis padres. Versículo 60. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia a todos por parte del reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer las cosas por versículos, de versículo por versículo. Nos hace pasar de la soberbia. Jesús aquí nos hace pasar de la soberbia a la humildad. Eso lo vamos a ver aquí en el versículo 46 al 48. Mira, y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Empezó una discusión entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Entre los discípulos. ¿Quién es el que va a ser el mayor? Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó un niño y lo puso a su lado. Y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaba en su corazón, tomó un niño y lo puso a su lado. El que recibe a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Mira lo que está diciendo aquí en el versículo 4, en el versículo 46. Comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces ellos los que están pensando quién es el que va a ser el mayor, quién es el que va a tener la oportunidad de hacer las cosas más grandes para él. Para que siempre están buscando tener la manera de que siempre haya un jefe y de eso siempre la competencia, eso ha sucedido y eso sucedió, ustedes saben bien, desde el principio, eso siempre ha venido a suceder. Ahora, el primer ajuste de actitud que Jesús enseña a sus seguidores es a pasar de orgullo a la humildad. Esta lección viene a continuación de los versículos 40 a 45, donde Jesús enseña por segunda vez a sus discípulos que debe ser traicionado y crucificado. Mientras Jesús hablaba de su muerte, en el versículo 46 los discípulos discuten sobre quién es el más grande entre ellos. Todos quieren ser los más grandes, quieren ser los Michael Jordan, quieren ser los más grandes. Todos gritan, yo soy el más grande, yo soy el más grande, yo soy el malo, yo soy el hombre malo, quieren hacerse los más grandes. Ahora, ¿qué debe haber en nuestro corazón para siquiera discutir con otros que somos los más grandes? ¿Qué es lo que debe haber en nuestros corazones? ¿Qué es lo que debe haber? Una pregunta, ¿qué es lo que hay en nuestros corazones cuando nosotros estamos discutiendo que yo soy más grande, que yo debo ser más grande? Para siquiera entrar en esa discusión, una persona, para entrar en esa discusión, una persona debe tener un cierto nivel de orgullo. Eso es lo que tienen en el corazón las personas que quieran ser más grandes. Tienen que tener en su corazón un nivel alto de orgullo. Esa persona debe sentirse muy bien consigo misma
demasiado bien, dado que todos somos pecadores. Cuando uno se imagina en la cena, todo parece bastante infantil. Cuando nosotros nos ponemos a mirar que si yo me quiero ser más grande que ti, que el otro quiere ser más grande que yo, es una cosa de los muchachos, una cosa infantil. Jesús conoce sus corazones, casi como diciendo, esto es de niños. El Señor coloca un niño a su lado. Un niño en aquella cultura no era muy valorado. Los niños en ese tiempo no eran muy valorados. Los niños ocupaban el lugar más bajo de la sociedad. Así que Jesús hace una poderosa observación poniendo a este niño a su lado y diciendo en efecto, los más pequeños de la sociedad son más grandes que tú. Eso es algo humillante. Cogió y le dijo un niño, le dijo, cogió y puso un niño y le dijo, este que está aquí es mucho más grande que ti. Entonces, prácticamente lo humilló cuando lo dijo eso. No hace pasar. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a ver aquí, vamos del versículo 49 al 50. Él nos hace pasar del tribalismo a la cooperación. Aquí él nos hace pasar. Y Juan respondió, maestro, fíjate, ahora fíjate lo que sucede. Y Juan respondió, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Los discípulos, ¿qué hacen? Ven a un hombre expulsando demonios. Esto no era un rumor o un informe, son testigos oculares de un milagro. Están mirando, eso no fue un rumor ni que nadie, ellos lo miraron con sus ojos, ellos miraron con sus ojos, que miraron con sus ojos, de que otra persona estaba sacando, estaba limpiando, expulsando demonios. Entonces ellos lo miraron, eso no es que nadie se lo dijo. Y este hombre hace lo correcto, está haciendo lo correcto. Este hombre hace lo correcto con el motivo correcto. Está expulsando demonios en nombre de quién? En nombre de Jesús. ¿Está haciendo qué? La obra del Señor. Está haciendo la obra del Señor. Así que podíamos preguntarnos nosotros, ¿por qué intentaron impedírselo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué intentaron impedírselo? ¿Por qué impedirían que alguien hiciera algo obviamente bueno por una razón obviamente buena? ¿Por qué impedir que alguien haga la obra del Señor? ¿Por qué vamos a impedir eso? No dan respuesta, no nos dan la respuesta en el versículo, la respuesta la vamos a recibir en el versículo 49, porque no nos sigue. Fíjate, la respuesta ellos mismos dice de que él saca demonios, pero ya está haciendo las cosas del reino, está haciendo las cosas en el nombre de Jesús, pero está diciendo, ellos mismos dicen, porque no nos sigue, ellos mismos dicen, porque no nos siguen. Su oposición se reduce a un hecho, no pertenecía a su camarilla, a su grupo, a su pequeña tribu. Ellos no pertenecían a ellos. Entonces lo que estaban haciendo es una cosa incorrecta. Entonces ellos van y se lo dicen a Jesús. ¿Por qué no nos sigue? ¿Por qué no nos sigue? ¿Ok? Aquí, así que intentaron cerrarle el paso. Intentaron cerrarle el paso porque él no estaba junto con ellos. Elevaron su grupo por encima de la propia misión. Entonces ellos se hicieron mucho más grandes que la misión. La misión era ¿cuál? Hacer las cosas de Jesús. Pero entonces ellos al elevarse y decir que esa persona está haciendo una cosa que es incorrecta, se están elevando mucho más grande porque dicen que no están con ellos, que no están en grupo. Esos amigos, eso es tribalismo, no ministerio cristiano. Eso no es un ministerio cristiano, eso no es un ministerio cristiano. Cuando nosotros queremos comparar con esas cosas que hay personas que están haciendo cosas por Dios y para Dios y nosotros lo estamos criticando porque no está junto con nosotros. El tribalismo te va a volver loco. Aquí están los discípulos en su primera misión de entrenamiento. Solo son aprendices, ellos son solamente aprendices, tratando de aprender algo e intentar impedir
e intentar impedir que alguien haga aquello que lo que están siendo entrenados. Entonces están tratando de manera de impedir de una persona que no haga lo que ellos, a lo que a ellos le están entrenando a hacer. Entonces hay una persona que lo está haciendo por allá, entonces como esa persona no está en el grupo de ellos lo quieren prohibir. Eso no es bueno. Lo que intentan detener no es el error o falsedad. Tratan de detener la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el obrero no era de su tribu, porque la persona que estaba haciendo eso no andaban con ellos. Entonces lo que están, ¿qué cosa es? Tratando de detener la obra de Dios. ¿Pero por qué? Porque la persona que estaba haciendo eso no pertenecía al grupo. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora aquí vamos a aprender que nos va a hacer pasar de la vergüenza de la venganza, nos hace pasar de la venganza, nos hace pasar de la venganza a la misericordia. Eso va a ser aquí del versículo 51 al 56. Estamos estudiando el libro de Lucas, capítulo 9, de 51 al 56 en estos momentos. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No hacen pasar venganza a la misericordia. Fíjate, el tribalismo aquí no hace más que agravar e incomodar cuando existe por sí mismo. Cuando el tribalismo se le añade poder e ira, resulta en potencial destructivo. El pueblo judío de la época de Jesús no tenía nada que ver con los samaritanos. Ellos no se llevaban bien con los samaritanos. Los samaritanos eran un pueblo que tenía parte judía y parte gentil. Por eso nos sorprende leer que Jesús ordenó a sus discípulos que entraran en ese pueblo y se prepararan para quedarse allí. Nos asombra eso de que Jesús haya hecho, porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Los samaritanos devolvieron el favor a sus vecinos judíos. No tenían nada que ver con los judíos. La situación está plagada de prejuicios étnicos. Cuando los samaritanos se enteraron de que Jesús y sus discípulos se dirigían a Jerusalén, se negaron a recibir al Señor. Sus prejuicios salieron a la luz. Eran nativistas. Querían Samaria para los samaritanos. Querían que quería fuera a los extranjeros. No querían personas que no fueran samaritanos. Ahora bien, la actitud de los samaritanos es equivocada. Se pusieron al Señor. Pero la actitud que más necesitaba un ajuste era la de los discípulos. Ellos querían llamar fuego del cielo para consumir o matar a la gente. La, los, los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? Ellos querían llamar fuego del cielo para consumir o matar a la gente. Querían castigar a los samaritanos. Eran impacientes y despiadados. El tribalismo unido al poder y a la venganza es mortal. Entonces, Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor le reprendió. El Señor le respondió.
no sabía de que el espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitar la vida a los hombres, sino a salvarla. Le dijo así. ¿Tú me entiendes? No recuerda, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. En su ira pecaminosa y caída, los discípulos querían juzgar a la gente que ha rechazado a Jesús. Ese no es el espíritu cristiano, amados. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. La ira del hombre no produce la justicia de Dios. En su ira pecaminosa y caída, los discípulos quieren juzgar a la gente que ha rechazado a Jesús. Eso no es el espíritu cristiano. Si la gente en la comunidad rechaza a Cristo y a nosotros, no debemos pedir juicio. El juicio vendrá pronto. Ese será un día grande y terrible. Mientras todavía ese día, nuestro trabajo es anunciar las buenas noticias. Hay una manera de escapar del juicio venidero a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Nosotros no tenemos que maldecir a las personas, nosotros no tenemos que juzgar a las personas. ¿Por qué? Porque eso no es cosa de Jesús. Jesús vino a salvar a la persona, no a destruirla. Si no quieren oír las buenas nuevas, entonces, por misericordia, seguimos adelante. Lucas dice, se fueron a otra aldea. Eso es lo que dice Lucas, se fueron a otra aldea. No discutieron con los samaritanos, no buscaron destruirlo, se fueron del pueblo y eso era lo misericordioso. Eso fue lo mejor que pudieron hacer el hecho. Ese de esa aldea. El orgullo discutiría. Los tribalistas les cerrarían el paso. Los vengativos lo destruirían. Pero el discípulo seguiría esperando que el Señor tuviera piedad de ellos más tarde. El orgullo y el trivialismo, combinados con el poder de la venganza, son letales. Si refuerza con celos religiosos, la fuerza mortal es casi imparable. ¿No es eso lo que estamos presenciando? Que nunca sea así entre el pueblo de Cristo. Nunca nosotros podemos ser así. Antes que podamos ser útiles en nuestras ciudades y barrios y vecinos, debemos atemperar la justicia con la misericordia. De lo contrario, el evangelio no será verdadero. Bueno, vamos aquí a pasar a la última sesión de el estudio de hoy, que está en el libro de Lucas, capítulo 9, de 50, versículos 57 a 62. Y aquí nos va a enseñar que vamos a pasar de la seguridad al sacrificio. Hay que sacrificarse, tenemos que sacrificarnos ante todas las cosas. Ok, versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno les dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. La zorra tiene madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ya Jesús le está diciendo a la persona que quiere estar con ellos, le está diciendo, bueno, que la zorra tiene sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, pero que él no tiene a donde recostar la cabeza, que él no tiene a donde acostarse a dormir. Y eso son cosas que muchas personas están acostumbradas a esas comodidades y entonces Jesús le está diciendo de que va a tener que dejar todas las comodidades esas que ha tenido, que va a tener que sufrir para seguir a Jesús. Y a otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya, pero primero, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios.
Y también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Bueno, de un modo u otro, cada una de las tres personas de este pasaje que dicen que seguirán a Jesús, querían hacerlo con garantía de seguridad y comodidad. Aparentemente, la primera persona pensó que seguiría a Jesús a algún hogar confortable, pero Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El creador del universo no tenía hogar, su propia creación. Eso es humildad y sacrificio. Se despojó de todas las glorias y privilegios del cielo para entrar sin hogar en la creación. Seguir a este Señor significa seguirle en la misma vida que Él vive. Se lo voy a volver a repetir. Jesús se despojó de todas las glorias, de todos los privilegios del cielo para estar sin hogar. Jesús no tenía hogar en la creación. Seguir a este Señor significa seguirle en la misma vida que vive. Nosotros para seguirle a Cristo, nosotros tenemos que seguir a Cristo en la misma forma en que vive. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar en las casas, en los carros, y esas son cosas materiales. No, eso son cosas materiales, que sí que son indispensables, pero eso son cosas que son materiales. Cristo no vino para llevarnos a riquezas, mansiones en esta vida, sino si queremos seguirla, a veces, si queremos seguirle, a veces tendremos que renunciar al hogar y a la seguridad del hogar. Igual que muchos de vosotros os habéis trasladado a este barrio, renunciando a lugares más cómodos y seguros por amor a la misión de Jesús. La segunda persona, mira lo que la segunda persona quería esperar y cobrar la herencia después de la muerte de su padre. Tal vez oyó a Jesús decir a la primera persona que no tenía dónde vivir. Así que decidió primero asegurar algo de dinero propio para no tener que seguir a Jesús pobre. A Jesús pobre. Jesús no es pobre. Jesús. Ok, la tercera persona quería pasar más tiempo con su familia, quería despedirse, quería pasar más tiempo con su familia, entonces quería despedirse de ellos. Cada uno de ellas es una falta de compromiso con Cristo a costa de la comodidad. En todo esto está en juego el anuncio del juego, del reino. Por eso el Señor le dice a uno, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero ve tú a anunciar el reino de Dios. El Señor le dice al otro, nadie que opone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nuestro deseo de comodidad y seguridad a menudo obstaculiza nuestra obediencia a la gran comisión. Debemos debemos aprender a compartir nuestra fe de manera natural y no amenazante con los miembros de nuestra familia. Debemos comenzar incorporando las oraciones antes de comer. Debemos orar antes de comer, compartiendo versículos bíblicos o hablando de manera informal sobre la actividad de nuestra iglesia. Al integrar nuestra fe en las conversaciones y actividades diarias, podemos convertirnos en un evangelizador más eficaz entre nuestros seres queridos, que esos somos a los primeros que nosotros debemos compartir el evangelio. Tenemos que buscar la oportunidad también para hablar de nuestra fe de una manera respetuosa y profesional en nuestro trabajo. Un ejemplo, debemos orar por las personas que están trabajando junto con nosotros, en los momentos difíciles, en los momentos que estén
contentos, en los momentos que tengan dificultades, nosotros debemos orar por ellos. Debemos dar un testimonio personal durante las conversaciones apropiadas. Al integrar de esta manera auténtica los valores de nosotros cristianas, nos da un resultado de evangelismo mientras que nosotros estamos en el trabajo. Debemos practicar nuestra fe con los extraños, conocidos y en los entornos públicos. Debemos orar, debemos compartir un versículo bíblico, revelarte a las redes sociales, invitar a otros a eventos de la iglesia. Al salir de tu zona de confort inicial, conversaciones espirituales en público, puedes mejorar tus habilidades de evangelización en las interacciones cotidianas. ¿Qué quiere decir? De que hay muchas personas que nosotros decimos, no, yo no sé evangelizar, que yo no puedo evangelizar. Una de las cosas más bonitas que podemos tener es que nosotros tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que hacerlo con amor. ¿Y cómo es que nosotros, si ya somos cristianos, la mejor evangelización que nosotros podemos hacer a todas las personas es decirle nuestros testimonios, decirle lo que Jesús ha hecho por todos nosotros? Y cuando usted le habla a una persona acerca de su testimonio, esa persona no le va a rechazar, esa persona no le va a decir de que eso es mentira, porque usted está hablando de su testimonio, usted está hablando lo que las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que ser justos, tenemos que tener una actitud justa cuando estamos hablando acerca de Dios. ¿Por qué? Porque si no hablamos justamente a las personas acerca de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? De que vamos a alejar a las personas de Dios. Y entonces no estamos representando ni estamos haciendo lo que dice la Biblia que nosotros debemos hacer. Bueno, yo voy a terminar esta clase de hoy y nos vamos a ver el lunes, que vamos a comenzar con el capítulo 10 del libro de Lucas. Muchas gracias por la atención prestada y ahí nos miramos y que tengan buen día y que la bendición de Dios esté con ustedes, ¿ok? Bye bye. Bye bye.